palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Las canciones con las que vamos a adorar al Señor son el himno 329, Fuente de la Vida Eterna, y otro himno que se titula Jesús vendrá otra vez. Así que mientras que le esperamos, cantamos gozosos y le alabamos, porque Él es la fuente inagotable de gracia, de bondad, que no miró nuestro pecado, sino que murió por él, porque nos amaba. Gracias le podemos dar por derramar esa bendición sobre nosotros en la cruz del Calvario. Y de mientras que le esperamos, pues agradecidos, honrarle, obedecerle en nuestra vida, mientras esperamos alegres ese encuentro con Él, que Él venga a buscarnos. Pues bendiciones, hermanos.
Hola, buenas tardes. Saludos, muy estimados todos. Y seguimos abriendo las Escrituras como cada jueves. Y hoy estaremos viendo en el capítulo 11 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, los versos 25 a 27, que dice así: Hermanos, no quiero que ignoréis este misterio, para que no os volváis arrogantes. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Hasta ahí el verso 27 de este capítulo 11 de la epístola a los romanos que estaremos viendo en esta tarde. Estos tres versos 25, 26 y 27. Y nos ocuparemos de estos tres solamente porque su contenido es muy revelador en cuanto a lo que el Señor aún ha de hacer en medio de Israel, su pueblo elegido históricamente y su pueblo amado desde los días de Abraham, como bien sabemos todos aquellos que estamos familiarizados con las Escrituras. Y lo primero que el apóstol dice en este verso 25 es lo siguiente: hermanos, no quiero que ignoréis este misterio. Para entender bien estos pasajes, nos tenemos que esforzar en ubicarnos en el siglo I, una vez que Israel ha rechazado al Señor Jesucristo, una vez que el Espíritu Santo ha hecho acto de presencia en la fiesta judía de Pentecostés, haciendo saber en cada uno de los idiomas presentes de la multitud de piadosos que había en esa fiesta de Jerusalén, pues el Señor hizo saber que el Mesías y Salvador prometido por Dios había sido llevado cruelmente hasta la muerte, y que ahora los israelitas, como pueblo, eran responsables ante Dios por lo que habían hecho. Por tanto, lo que procedía ahora era arrepentirse, cambiar de actitud en cuanto al Mesías, a ese al que habían crucificado, y bautizarse en su nombre, es decir, identificarse con el crucificado, y que ahora había sido exaltado hasta los cielos como Señor y Cristo, dice el apóstol Pedro en su discurso ese día en Pentecostés, para que de esta manera sus pecados, los pecados de esas personas que oían el Evangelio de boca de Pedro, pues les fuesen perdonados. Y así, de esta manera tan sencilla, inesperada, y solo Dios conocía eso, pues de esta manera la Iglesia comenzó a andar, a caminar, con judíos y con gentes de diversas naciones. Y esto es lo interesante y además lo deslumbrante y contradictorio para un judío, ¿no?, de aquellos días. Por eso el surgimiento de la Iglesia, como ese nuevo pueblo de Dios formado por gentes de todas las naciones y lenguas, era el inicio de una nueva era con sus grandes interrogantes. Y la gran pregunta para ellos era qué iba a pasar en adelante con el futuro del pueblo de Israel, que para ellos era un misterio que iba a ir manifestándose paso a paso, porque aunque había sido anunciado por los profetas de Israel, aún no se entendía, ni tampoco había sido claramente explicado. Y además, entre la iglesia naciente,
de mayoría judía en aquellos días, esto se iba a ir asimilando muy lentamente, ya que aceptar la igualdad de identidad y de dignidad espiritual con los llamados gentiles y extranjeros era un trago para un judío en principio y iba a ser algo costoso para ellos. El hecho de integrar a extranjeros en el pueblo de Dios, ya que hasta ese momento pues ellos se consideraban con el derecho, con el copyright exclusivo de esa identidad como pueblo de Dios. Y entonces el apóstol Pablo, al escribir a esta iglesia en Roma, formada por cristianos tanto israelitas como de otras culturas y nacionalidades, se ve en la obligación de explicar en detalle esta nueva situación para que no haya malentendidos, ¿no? Y para una información bíblica adecuada. Y además, siendo él un apóstol que fue llamado expresamente por el Señor para llevar el Evangelio fuera de las fronteras étnicas de Israel. El apóstol les dice a continuación, en este mismo verso 25, para que no os volváis arrogantes. Pablo es consciente de que ahora los cristianos gentiles de diversas y variadas nacionalidades, todas ajenas a Israel, corrían este riesgo de envanecerse contra sus hermanos en la fe de origen judío, por el hecho de ver que los israelitas habían sido deshechos, habían rechazado a Jesús, al Salvador que les había sido enviado, y no tenían tampoco un mismo criterio como pueblo, ¿no? Entonces, ante esa realidad que un gentil, un extranjero, podía ver en los judíos, corría el riesgo de envanecerse contra ellos, ¿no? Pues ahora ya no tenían, como he dicho, la exclusiva del Evangelio, ni tampoco la de ser el único pueblo de Dios. Entonces Pablo procede a compartir el plan de Dios tanto con la Iglesia como con Israel. Y les dice en este verso 25, el endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Recordemos que desde el capítulo 9 de esta epístola, Pablo viene explicando paso a paso, progresivamente, cómo ha sido este endurecimiento de Israel, donde no todos los descendientes carnales son herederos de las promesas de Dios. Es decir, Pablo ha explicado ya que no todos los que descienden familiarmente de Israel, pues son herederos de la fe ni de las promesas de Dios. Él lo dice así: no es que la palabra de Dios haya fallado, pues no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Esto quiere decir que no son hijos de Dios los hijos naturales, sino que son considerados como descendencia los hijos según la promesa. Y sigue explicando Pablo el llamamiento de Dios a los no judíos, diciéndoles esto: esos a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, somos nosotros. Como también dice en Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y también Pablo explica cómo Israel, por su autosuficiencia, no confió en la palabra de Dios, mientras que extraños ajenos a Israel, al aceptar por la fe la persona y el ministerio de Cristo, sí que estaban agradando a Dios. Y Pablo lo dice así: entonces, ¿qué diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia
que es por fe. Mientras Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba por la fe, sino por las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. Así que Pablo sigue detallando a lo largo del capítulo 10 también todo aquello que les apartó de Dios y cómo ahora tanto judíos como gentiles, gentes de otros pueblos, han de confesar al mismo y único Salvador, que es quien ha abierto el acceso a la presencia de Dios, a cualquier persona de cualquier nacionalidad y de cualquier pueblo. Pablo se lo dice así, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero a ese Salvador hay que anunciarle, hay que proclamarle entre todas las naciones. Y sigue diciendo Pablo: pero ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Aunque Israel sabemos que en su mayoría se mantuvo reacio y rebelde. Por eso Pablo dice también: pero no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y contra Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestatario. Y entonces, después de repasar lo que en capítulo 9 y 10 Pablo viene enseñando sobre este proceso de dureza de Israel, ahora en este capítulo 11, cuando el apóstol plantea que Dios no ha rechazado a Israel, pueblo al que ha elegido y ha conocido, es decir, a pesar de esa resistencia espiritual de Israel ante el Señor, Pablo dice que Dios no les ha rechazado para siempre. Entonces, en capítulo 11, los primeros 2 versículos, Pablo dice: por tanto, pregunto, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, al que conoció desde el principio. Y es que, a pesar de su tropiezo, no van a quedar caídos, sino que Dios usará ese tropiezo, explica Pablo, para atraer a muchos más a su iglesia, hasta el tiempo en que Israel sea totalmente restaurado. Por eso en este capítulo 11 que estamos viendo, versos 11 y 12, veíamos el otro día, Pablo dice: entonces pregunto, ¿acaso tropezaron de tal modo que cayesen del todo? De ninguna manera. Pues debido a su caída ha venido la salvación a los gentiles, con el fin de provocarlos a celos. Y si su caída ha enriquecido al mundo, y su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? ¿Cuánto más lo será su plena restauración? Y este es el tema a debatir en este capítulo 11. Y de forma ilustrada, Pablo añade este ejemplo para que entendamos mejor, ¿no? Él dice que no el olivo ha sido desechado o cortado, sino algunas de sus ramas. Esas sí que han sido cortadas a causa de su incredulidad. Y otras ramas
de otros olivos silvestres, siguiendo la ilustración, pues han sido injertadas en el olivo natural por el hecho de creer al Señor. Por tanto, en este capítulo 11, acabábamos viendo el jueves pasado, se nos exhorta a todos nosotros, hasta el día de hoy, a creer en obediencia al Evangelio y a confiar en obediencia delante de Dios, a vivir de esta manera, para mantenernos ante Él y que Él no tenga que cortar o disciplinar nuestras vidas, como tristemente lo tuvo que hacer con los israelitas. En estos versos 20 y 21 de este capítulo 11, el apóstol dice también, de acuerdo, por su incredulidad fueron cortadas, pero tú por la fe te mantienes ahí. Así que no seas altivo, sino más bien temeroso. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Esta es una llamada de atención a cada uno de nosotros en el día de hoy. Aprender de lo que Dios ha hecho con Israel y no caer en el mismo error, en el mismo tropiezo. Así que el apóstol va a revelar en estos versos que nos ocupan hoy que ese endurecimiento contra Dios y de una parte de los israelitas, una gran parte, va a durar hasta que el tiempo de la Iglesia toque a su fin. Es decir, exactamente el mismo tiempo que dura la Iglesia en la tierra, va a durar el endurecimiento parcial de Israel. En verso 25 el apóstol ha escrito: el endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Este es el misterio revelado, que consistía ni más ni menos en que mientras tanto Israel no sea restaurado espiritualmente, el testimonio del reino de Dios estaría en manos de la Iglesia, compuesta por gentes de todas las naciones, para humillación y para generar celos también en los propios israelitas. Y durante este tiempo de gracia podemos disfrutar plenamente de su amor, tal y como el apóstol Pedro lo anunció en Pentecostés, y también varios años después los mismos apóstoles, reunidos en el concilio de la Iglesia en Jerusalén, lo confirmaron. Así lo leemos en Hechos capítulo 2, verso 39. Pedro decía: la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, es decir, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y luego en el concilio de Jerusalén, cuyo relato lo tenemos en el capítulo 15 de los Hechos, se nos dice lo siguiente: hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios me escogió entre vosotros, decía Pedro, para que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Esto concuerda con las palabras de los profetas, añadió Jacobo, pues la Escritura dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales has invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y entonces ese final de este tiempo de gracia para todos los hombres, según las diversas profecías bíblicas que tenemos, va a suponer ese final de este tiempo de gracia en el que vivimos ahora, va a suponer una progresiva preparación de Israel para
aquellos días, ¿no?, en que le toque de nuevo entrar en ese plan de Dios. Israel se está preparando como pueblo ya en su propia tierra y lo estamos viendo desde hace varias décadas, precisamente. También va a suponer el final de este tiempo de gracia una gran apostasía contra Dios y una apostasía a nivel mundial, que ya la venimos sufriendo en nuestros días, porque el misterio de la iniquidad no solo está en acción, como escribió el apóstol Pablo en el siglo I, sino que está muy activo y además de manera muy virulenta y en aumento cada día, ¿verdad? Y haciendo mucho daño en nuestro mundo. Y finalmente, este misterio de la iniquidad será liderado públicamente por ese malvado hijo de perdición del que hablan las profecías en la carta a los tesalonicenses, segunda carta a tesalonicenses. Y ese inicuo, ese hijo de perdición, pues perseguirá y engañará a los creyentes, intentará suplantar e imitar al mismo Dios, pero hasta ahora, hasta el día de hoy, ese inicuo está siendo frenado poderosamente por Dios. Hay un freno. ¿Con qué propósito? Nos podemos preguntar. Bueno, con el propósito que Cristo ya lo mencionó y los apóstoles también, ¿no? Con el propósito misericordioso de parte de Dios de que el Evangelio siga siendo predicado y anunciado en todo lugar a todos los hombres, y así muchos más puedan ser salvos al creer en Cristo. Así que la paciencia de Dios y la extensión de este tiempo de gracia no tiene ningún propósito oculto más que el de extender la misericordia de Dios y la oferta de salvación y bendición en Cristo a todo aquel de cada generación que quiera tomarlo para sí. Y esa mano tendida de parte de Dios en la persona de Cristo sigue abierta hasta esos días finales. Y llegará ese momento designado por Dios Padre, que Cristo dijo que solo está en conocimiento de Dios Padre este momento y este tiempo en que Cristo vendrá, su segunda venida desde el cielo con los suyos, y vendrá a recoger al resto de su iglesia que viva en la tierra. Los creyentes podemos decir gloria a Dios, porque eso va a ocurrir y tenemos la certeza no solo de la fe, sino también la certeza del cumplimiento de la palabra fiel de Dios, como siempre ha sido. Y precisamente este final de este tiempo de gracia para el mundo, precisamente ese final del tiempo de gracia para todos los hombres, que será el tiempo final de la Iglesia también en la tierra, pues va a ser justamente la antesala y el inicio de esa gloriosa restauración de Israel, que el apóstol menciona en los versos siguientes, los versos 26 y 27 que hemos leído de este capítulo 11 y que vuelvo a leer. Dice así: y así todo Israel será salvo, como está escrito. El libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Es decir, este será mi pacto una vez que yo quite sus pecados. Así que si leemos de forma natural y normal el texto bíblico, el relato que Pablo está haciendo, escribiendo a los hermanos en Roma, observamos que al igual que en el verso 25 se refería al endurecimiento parcial de Israel, del Israel histórico, aquí está refiriéndose al mismo Israel,
no cabe aquí, como hacen algunos intérpretes, no cabe aquí que alegoricemos, que espiritualicemos a Israel y digamos que no es Israel. Pablo se está refiriendo al pueblo de Israel en este contexto, en estos versos, verso 25 hasta el verso 27, sino más bien nos toca entender sencillamente que Pablo habla de esa esperada y de esa completa restauración integral de Israel, que ha sido anunciada, ha sido profetizada, que Israel no ha disfrutado nunca debido a su cabeza dura, pero Dios la ha anhelado a lo largo de su historia, que tristemente ha estado plagada pues por constantes fracasos de Israel ante su propio Señor. Pero esta restauración de Israel será, según el verso 15, para generar, dice Pablo, vida de entre los muertos. Así será la restauración gloriosa de Israel. Una vida a un Israel nuevo que será salvo ahora mirando a aquel que clavaron en la cruz, a aquel que crucificaron, y mirándole confiadamente. Eso sí, será en medio de una situación de mucha turbulencia y tribulación y sufrimientos, según las profecías. Israel mirará al Señor, pero según las profecías parece ser que no le quedará otro remedio en más que mirar a su Señor y buscar a Dios, ¿no? Para que les renueve, les salve y también les liberte, ¿no? Porque será en su segunda venida. Y Cristo volverá definitivamente. ¿Para qué? Dice el texto bíblico, para quitarles la impiedad que han arrastrado por siglos, para perdonarles para siempre, según el pacto de Dios con ellos. Aquí evidentemente hay mucho más contenido que nos gustaría tener el tiempo para explicarlo, porque aquí tendríamos que ir a la historia de Israel en el Antiguo Testamento, a los diversos profetas que han anunciado estas cosas, y nos llevaría a tener un estudio bíblico muy extenso, que nos llevaría, como digo, más tiempo que ahora no tenemos. Estamos resumiendo evidentemente lo que el apóstol Pablo está aquí diciendo, ¿no? Pero creo entendemos todos, y si tenemos interés, pues podemos ir claramente a las referencias de nuestra Biblia, referencias que se hacen al Antiguo Testamento, y poder mirar más detenidamente este asunto, que vale la pena estar informados, ¿no? Y entonces, cuando ocurran estas cosas, cuando el Señor Jesús vuelva y haga esta labor con Israel, la gloria de Dios, anunciada con mucha alegría por algunos profetas, como Jeremías capítulo 31, Isaías capítulo 60, por ejemplo, pues esa gloria que Israel recibirá se hará una realidad en medio de un pueblo que vivirá en medio de gran tribulación, eso sí, pero una vez que miren al Señor, Dios obrará en ellos gloriosamente. Y además será un pueblo que estará en su propia tierra, así lo anuncian las profecías, una tierra que no ha disfrutado en plenitud todavía, según las promesas de Dios, y además serán gobernados por aquel al que han aceptado, mirándole y confiando en él, que será el mismo Señor Jesús, en ese milenio largamente anunciado también por los profetas, un tema ampliamente tratado en las Escrituras y al que nos estamos refiriendo muy resumidamente. Leamos un
dos textos de Jeremías 31 e Isaías 60, un resumen de ellos. Dijo el Señor: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Isaías 60, el Señor dijo con voz de júbilo a través del profeta: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Las naciones caminarán a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Una gloria que se le anticipó a Israel y que a día de hoy no la ha disfrutado y que está pendiente. Nosotros, al concluir este verso 27 esta tarde, podemos decir: bendito sea, Señor, porque tu palabra y tus promesas con nosotros y con tu pueblo no han fallado ni fallarán jamás. Por eso continuaremos la próxima semana con los versos siguientes de este capítulo 11, donde Pablo nos recuerda que Israel será bendecido con misericordia, al igual que nosotros hoy lo estamos siendo. Hoy Dios está teniendo misericordia de las gentes, de cada pueblo, de cada nación, de cada lengua. Y dice el apóstol que de la misma manera, versos 28 en adelante de capítulo 11, Dios va a tener esa misma misericordia con los israelitas. Pues Dios es fiel a sus promesas dadas a los padres, a los antepasados de Israel. Así que con este aliento y esta promesa de parte de Dios, nos despedimos hasta el próximo jueves, Dios mediante, cuando continuaremos examinando estas escrituras. Que el Señor nos bendiga. Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. La venida de Jesús será el remedio del dolor que aflige siempre a este pobre mundo pecador. Toda lágrima se enjugará por nuestro Salvador, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh Jesús.